Hola chicos, para la clase de este fin de semana vamos a ver sobre los antecedentes, conceptualización y análisis de la filología, que es toda la unidad uno, ¿vale? Mejor dicho, para esta clase. Vale, pues entonces debemos de entender que la filología es historia y la historia es filología. Estas palabras han sido manifiestas por Alfred Herk desde 1909 y siguen manteniendo su vigencia en la actualidad de cara al debate en torno a la función de la filología, la historia e incluso la arqueología en el estudio y comprensión del mundo antiguo. El concepto de filología resulta muy difícil de precisar, muchachos, hasta el punto que, por ejemplo, desde 1900 se afirmaba que existen tantos conceptos de filología como filólogos. Si bien esta aserción es a todas luces hiperbólica, resulta en efecto difícil distinguir un método y unos objetivos filológicos comunes a lo largo de toda la historia. Si bien es cierto que el concepto ha experimentado oscilaciones, tanto amplificatorias como restrictivas en su desarrollo histórico. Y se han dado pues múltiples definiciones de filología. Por ejemplo, ciencia histórica que tiene por objeto el conocimiento de las civilizaciones del pasado mediante los documentos escritos conservados. O está esta otra que dice que es el estudio de una lengua fundamentado en el análisis crítico de los textos escritos en esta lengua. O hay otra incluso que la define como fijación o estudio crítico de los textos y de su transmisión mediante la comparación sistemática de los manuscritos o de las ediciones a través de la historia. Pero además, chicos, en sí, el estudio de los textos en el campo de la filología se extendió al de su contenido, no solo en el texto, sino la lengua, el estilo, el contexto histórico y cultural, etcétera. Y así, a finales del siglo XIX, eh, se tenía cierta ambigüedad, ya que para algunos, pues era el estudio de los documentos escritos y su transmisión, y para otros era la ciencia universal de la literatura o el estudio general de las lenguas. De hecho, chicos, la filología, aunque nacida desde la época helenística como ciencia, podemos decir que se constituyó en la época del Renacimiento como la primera de las ciencias humanas, que acabó por desmembrarse a medida que éstas surgían y se precisaban historia, lingüística, crítica literaria, estilística, etcétera. El objeto propio de la filología se ha ido a su vez precisando y haciendo más restringido, y desde esta perspectiva reduccionista podemos decir que hoy en día la filología se concibe como el estudio de la fijación del texto, es decir, su fecha, su desciframiento, su crítica interna y eventualmente, muchachos, también su comentario. Y todos estos datos obtenidos por cualquier que sea filólogo pueden ser posteriormente utilizados por el historiador, por el lingüista, el crítico literario, el abogado, etcétera. Ahora, planteado todo lo anterior, podemos pasar a intentar establecer la relación con la historia antigua. En ocasiones, a cualquier profesor de historia antigua se le puede plantear cuestiones por parte de los alumnos que podrían ser: ¿en qué se diferencia un historiador del mundo antiguo cuando en muchísimas ocasiones trabaja sobre casos idénticos y otros lo utilizan y otros profesionistas también utilizan las mismas fuentes arqueológicas y literarias? Bueno, eso puede ser una pregunta que le pueden hacer cualquier alumno a cualquier profesor de historia antigua. Ok, redundando en este debate, debemos de recordar que hasta no hace mucho en las universidades, pues la epigrafía la numismática, perdón, eran impartidas por arqueólogos y que ahora en la actualidad son explicadas por historiadores del mundo antiguo. Ya, por ejemplo, para no salir mucho del contexto, en México o en España, por no salir de nuestras fronteras del lenguaje, hay eminentes epigrafistas que vienen de la historia antigua, de la filología y también de la arqueología. Incidiendo en este punto, les puedo decir que hasta hace unos 25 años, casi la totalidad de los profesores de historia antigua provenían del mundo de la filología clásica. Evidentemente, porque hasta que no se creó el área de conocimiento del estudio del mundo antiguo, pues era llevado por los filólogos que se especializaban en historia antigua, pero esto es sintomático y no precisa bien los orígenes. Tratar de historia antigua, chicos, y de filología es tratar de ciencias complementarias y metodológicamente muy emparentadas.
Puedo decirles sin temor a equivocarme que fue en Alemania a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde se dan los factores idóneos y oportunos que darán lugar a la eclosión de los estudios filológicos en su vertiente clásica y por ende también el nacimiento de la historia antigua. La historia antigua, por su parte, se desarrollará más tardíamente, de manera que no se desenvolverá de forma autónoma con respecto a la filología clásica, aunque se trate de una historia filológica, hasta la llegada a Berlín por ahí de 1859 con Theodor Mommsen. El siglo XIX en Prusia contemplará el desarrollo del interés hacia la idea del Estado en la historia, mediante una labor historiográfica. ¿Ok? Bueno, pero en el desarrollo del concepto de filología es muy importante el papel desempeñado por Friedrich Wolff, porque con él se instaura la concepción de la filología como macrociencia de la antigüedad. Y bajo esta visión historicista y totalizadora, la filología se define como una interpretación de todas las manifestaciones del espíritu del pueblo. En el siglo XVIII, la ciencia filológica comprendía la totalidad de la vida y de la producción intelectual del mundo clásico. Además de la idea central del Geist, era de esa misma antigüedad, se veía reflejado en dos campos principales. Por un lado, el contenido, en el cual había arte, ciencia y vida pública de griegos y romanos, y por el otro lado, la forma, que es decir, la lengua y sus auxiliares. Los estudiosos que se alinean bajo esta corriente del contenido y de la forma, subrayan la importancia del contexto histórico como base y finalidad misma de la interpretación de los textos, llegando en muchos casos a interpretar o a identificar la filología con la historia. Pero hasta finales del siglo XIX, como reacción a esta visión historicista y coincidiendo con el nacimiento de la gramática comparada, se propugnó tajantemente una escisión entre gramática y lingüística por una parte y filología y literatura por otra. ¿Ok? No cabe duda entonces que la distinción entre langue y parole, lengua y palabra, ha dado importantes frutos también en el desarrollo de la lingüística general. Pero lo que nos debe de interesar es que, como se ha señalado por varios estudiosos, en lo que se refiere a las lenguas clásicas, lingüística y filología son nociones básicamente solidarias que han llegado incluso a confundirse e identificarse. ¿Vale? Pero este no es el caso para nosotros porque pues ni somos ni historiadores ni tampoco estamos en el campo de la lingüística. Bueno, al menos ustedes, un servidor, pues, digo, como maestro de lenguas, pues, sí. Pero era necesario que yo les tendría que hacer esta definición, ¿vale? Ahora, ya centrémonos un poquito más en la actualidad y dentro de lo que generalmente denominamos ciencias auxiliares de la historia y se suele aquí incluir a la filología como ciencia de carácter instrumental. A grandes rasgos, su actividad se centra en la consulta original y en el conocimiento, comprensión y análisis interno de las fuentes documentales escritas, así como en su posterior valoración, datación, descripción de su contenido, crítica, fijación del texto, traducción y, en su caso, publicación como aparato crítico. En consecuencia, ustedes que están estudiando la filología conmigo, tanto partiendo de una base clásica, van a realizar historia y van a incluir ustedes en ella en ese sentido. Y existe también un análisis externo consistente en la restauración, conservación y transmisión del soporte material del texto escrito. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Intentar conseguir el texto original, muy difícilmente, chicos, pero bueno. Dos, comprensión y objetiva aclaración del texto, así como la aclaración de su contenido histórico. Y tres, comprensión o explicación del lenguaje del texto o de la lengua del texto. En relación al segundo punto, pues ha sido objeto de grandes controversias la relación entre la filología y la historia, los límites entre uno y otro campo. Estos, en realidad, los acaban por establecer el propio objeto de estudio del investigador. O sea, ya sea un filólogo, o sea, un historiador, al aplicar sobre el mismo sus inquietudes, cultura y conocimientos científicos. Por eso no podemos estar de acuerdo
cuando se afirma que aunque ambas disciplinas tengan muchos puntos de contacto, cada una de ellas constituye una de las más importantes ciencias auxiliares de la otra y no por ello dejan de ser por principio campos distintos de la investigación y conocimiento. Y además, la confusión de una y otra o su unificación bajo el concepto común de ciencia de la antigüedad no tiene razón de ser. Muévese. ¿Por qué? Porque mueve a confusión y ha sido ya muy funesto por el tratamiento de la historia antigua. Entonces, eh, ¿qué es lo que les quiero decir con esta clase que les estoy dando? Bueno, la solución lógica de esta interdisciplinariedad eh, desde un punto de vista netamente teórico y nosotros por aparte, que son ustedes, se están formando como abogados, eh, es necesario porque se consigue evitar la fragmentación del estudio de los profesionales, no solo del mundo antiguo y de la filología, sino también incluso de muchos arqueólogos o investigadores. Lo ideal sería que un historiador, sin dejar de serlo, pudiera adquirir una buena formación en lenguas clásicas sin necesidad de penetrar a fondo en cuestiones excesivamente lingüísticas. Quizás yo les quiero comentar de que debemos de aceptar que no puede reservarse a ningún campo de las ciencias de la antigüedad una prioridad absoluta sobre los demás, aunque algunas sean destinadas a realizar trabajos de carácter más particular y otros deban, por su propia finalidad y método, llegar a consecuencias o conclusiones de carácter más general. Se puede decir entonces que si vamos a hablar de filología y de historia, hoy en día el, la historia de la antigüedad ha sustituido el concepto globalizador que en ciertos momentos tuvo la filología, al menos en la ciencia por allá de países de Europa, sobre todo en la ciencia alemana. A veces, chicos, no solo es aconsejable, sino también necesario y legítimo que rebasemos ciertos límites y es bueno que nosotros como estudiosos de la filología podamos opinar en sí sobre un determinado tema, sobre uno que no pueda, o sea, digo, mejor sobre algo que sepamos y no sobre otro que no pueda arrojar mucho. Entonces, la filología, como disciplina completamente independiente, mantiene su papel y su capacidad investigadora de una visión general del mundo antiguo. Y es, en tanto que se ayuda con otras ciencias y está interrelacionada, es una ciencia auxiliar que se ponen entre todas estas ciencias, incluyendo la filología, al servicio de otras para poder al menos acercarnos a lo que en definitiva todos pretendemos cuando queremos conocer sobre el mundo antiguo. Ok, y cuando hablamos de filología como ciencia del saber y reconstrucción de los mundos, pues no sé ustedes, pero quizás hayan oído hablar sobre las diversas ciencias que ayudan a comprender la forma de vida de los seres humanos, cómo se comporta su cuerpo, cuáles son sus tradiciones, por qué existen diferentes sociedades y demás características que hacen único un pueblo, nación o grupo étnico según sea el caso. Bueno, pues aquí entra nuevamente la filología como rama de la ciencia que nace, ya les decía yo, entre el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, donde se busca reconstruir eh, eh, la historia de las naciones a través de las labores de mayor documentación que se presta al servicio de la humanidad, que es la escritura. Y es que a través de los textos escritos se puede llegar a conocer mundos desconocidos, así como la conexión que pueden tener algunos. Gracias, chicos.